Me casé únicamente por dinero, convencida de que el amor era un lujo que no me podía permitir, y terminé siendo humillada públicamente cuando mi esposo me abandonó por una mujer 20 años menor que yo, pero hoy quiero contarles cómo esa humillación se convirtió en la liberación más poderosa de mi vida y cómo desde ese abismo de dolor y vergüenza construí la versión más auténtica y fuerte de mí misma que jamás imaginé posible. Si esta historia te resuena o has pasado por algo similar, comenta de qué país me estás escuchando, porque quiero saber que no estoy sola en este camino de transformación que muchas mujeres hemos tenido que recorrer para encontrar nuestra verdadera identidad después de haber perdido todo lo que creíamos que nos definía. Y si alguna vez te has sentido humillada pero lograste convertir esa experiencia en fortaleza y crecimiento personal auténtico, comenta el número 9 para que sepa que entiendes el poder transformador que puede nacer del dolor más profundo cuando decidimos usarlo como combustible para nuestro renacimiento completo. Mi nombre es Isabela, tengo 45 años y durante la primera mitad de mi vida creí fervientemente que mi valor como mujer dependía completamente de mi capacidad para asegurar estabilidad económica a través del matrimonio con un hombre exitoso y adinerado que pudiera proporcionarme el estilo de vida lujoso que había sido condicionada desde niña a considerar como mi único objetivo vital legítimo. Crecí en una familia de clase media baja en Colombia, donde mi madre, Mercedes de 68 años, me enseñó desde muy pequeña que las mujeres hermosas tenían una ventana de oportunidad extremadamente limitada para casarse bien y asegurar su futuro financiero antes de que la juventud y la belleza se desvanecieran inexorablemente. Con el paso del tiempo, Mercedes había sido una mujer extraordinariamente bella en su juventud, con esos rasgos perfectos, esa elegancia natural innata y esa presencia magnética que hacían que todos los hombres se voltearan a mirarla con admiración y deseo cuando caminaba por cualquier calle, pero había cometido lo que ella consideraba el error más devastador y costoso de su vida entera: casarse por amor verdadero y romántico con mi padre, un hombre trabajador, honesto, cariñoso y moralmente íntegro, pero completamente sin ambiciones económicas grandes ni conexiones sociales importantes que pudieran proporcionar el estilo de vida lujoso y socialmente elevado que ella había soñado y anhelado desde su propia infancia llena de limitaciones económicas. Durante toda mi infancia y adolescencia, escuché constantemente los lamentos amargos y resentidos de Mercedes sobre las oportunidades doradas perdidas para siempre, sobre los múltiples hombres ricos, exitosos y socialmente prominentes que había rechazado imprudentemente por seguir los impulsos románticos ciegos de su corazón joven e idealista, sobre cómo la pobreza relativa constante había marchitado su belleza extraordinaria prematuramente debido al estrés económico constante, las preocupaciones financieras interminables y la frustración crónica de no poder acceder a los tratamientos de belleza, la ropa elegante, las joyas finas y todos los elementos que consideraba fundamentales para mantener el tipo de apariencia que atraía y mantenía a hombres de clase alta. Me explicaba detalladamente cómo estas limitaciones financieras habían restringido dramática y permanentemente todas nuestras oportunidades como familia para acceder a círculos sociales elevados donde se movían las personas verdaderamente exitosas, a educación privada de calidad superior, a viajes internacionales que expandieran nuestros horizontes culturales, a conexiones sociales valiosas
que pudieran abrir puertas profesionales importantes y a todas las experiencias refinadas que consideraba absolutamente fundamentales para una vida plena, satisfactoria y socialmente respetable. Desde que cumplí exactamente 15 años, Mercedes comenzó mi entrenamiento intensivo, sistemático y absolutamente meticuloso para lo que ella consideraba mi única misión verdadera y legítima en la vida como mujer inteligente. Me inscribió en clases privadas de etiqueta social con una señora aristocrática mayor que enseñaba protocolo, elegante y modales refinados exclusivamente a las hijas de familias pudientes y socialmente prominentes. Me llevó religiosamente a salones de belleza caros y exclusivos que técnicamente no podíamos permitirnos financieramente, pero que ella financiaba, sacrificando heroicamente otras necesidades familiares básicas como ropa nueva para ella o entretenimientos personales. Contrató profesores privados altamente calificados para que me enseñaran inglés perfecto y francés básico conversacional, habilidades que consideraba absolutamente indispensables para poder conversar inteligentemente con hombres educados y cosmopolitas, y me preparó meticulosa, obsesiva y sistemáticamente durante años para lo que ella visualizaba como mi único propósito existencial legítimo: encontrar, atraer, conquistar y finalmente casarme con un hombre rico, exitoso, preferiblemente mayor y establecido, que quisiera proporcionarme permanentemente la vida de lujo, estatus social y seguridad económica absoluta que ella nunca había podido alcanzar debido a sus decisiones románticas imprudentes de juventud. Mercedes me repetía constantemente, como un mantra religioso que se grabó profunda e indeleblemente en mi subconsciente durante años de repetición diaria, que el amor romántico era simplemente un sentimiento pasajero, hormonal y fundamentalmente ilusorio que se desvanecía inevitablemente con el tiempo, las responsabilidades prácticas de la vida real, el estrés económico y las desilusiones naturales que acompañan cualquier convivencia prolongada entre dos personas imperfectas, pero que el dinero abundante era permanente, estable, confiable y la única garantía real y duradera de felicidad genuina, seguridad personal, respeto social y dignidad humana que una mujer podía obtener en este mundo cruel, competitivo y fundamentalmente materialista. Me enseñó sistemáticamente que las mujeres verdaderamente inteligentes, pragmáticas y estratégicamente pensantes usaban su belleza natural, su juventud limitada, su encanto personal y su educación refinada como herramientas calculadas y deliberadas para asegurar estabilidad económica permanente mientras aún tenían la edad ideal y los atributos físicos necesarios para atraer exitosamente a hombres establecidos, financieramente sólidos y socialmente respetables que buscaran esposas hermosas, elegantes y apropiadas para su estatus social y profesional. Durante toda mi adolescencia, bajo la tutela constante, implacable y absolutamente dedicada de Mercedes, desarrollé gradualmente una mentalidad completamente transaccional, calculadora y estratégicamente sofisticada sobre las relaciones románticas, el matrimonio y mi futuro como mujer adulta. Aprendí meticulosamente a evaluar a todos los hombres que conocía únicamente en términos fríos de su potencial económico real, sus propiedades actuales y futuras, sus conexiones familiares valiosas, sus perspectivas profesionales prometedoras, su estabilidad financiera demostrable y su capacidad comprobada para proporcionarme permanentemente el estilo de vida lujoso,
socialmente elevado y económicamente seguro que había sido sistemáticamente condicionada a desear, esperar y considerar como mi derecho natural por ser una mujer hermosa, educada y estratégicamente preparada. Rechazaba sistemática, despiadada y completamente sin remordimiento a cualquier pretendiente que no cumpliera estrictamente con los estándares financieros específicos y extremadamente altos que Mercedes y yo habíamos establecido cuidadosamente después de años de observación detallada de los patrones matrimoniales exitosos en las clases altas colombianas, sin importar absolutamente cuán gentil, inteligente, divertido, moralmente íntegro, emocionalmente maduro o genuinamente enamorado de mí pudiera estar cualquiera de estos hombres rechazados. Cultivé deliberada y sistemáticamente una personalidad completamente artificial, cuidadosamente calculada y meticulosamente diseñada para ser absolutamente irresistible para hombres exitosos, adinerados y socialmente prominentes, suprimiendo conscientemente cualquier aspecto auténtico de mi personalidad real que pudiera parecer demasiado independiente, intelectualmente amenazante, emocionalmente demandante o de alguna manera incompatible con las expectativas tradicionales que estos hombres tenían sobre las características ideales de una esposa perfecta. A los 22 años, había logrado transformarme efectiva y completamente en exactamente lo que Mercedes había visualizado meticulosamente durante años de planificación estratégica. Una mujer extraordinariamente hermosa con una educación refinada y cosmopolita, maneras elegantes y naturalmente sofisticadas, una personalidad encantadora, inteligente y cuidadosamente modulada que sabía exactamente cómo comportarse apropiadamente en círculos sociales exclusivos, cómo capturar y mantener la atención de hombres cultos, exitosos y económicamente prósperos, y cómo presentarse como la candidata ideal para matrimonio entre mujeres de alta calidad disponibles en el mercado matrimonial de élite. Había aprendido a hablar inteligente y convincentemente sobre arte clásico y contemporáneo, música sinfónica y ópera, literatura europea y latinoamericana, vinos importados y gastronomía internacional, política internacional y economía básica, y todos los otros temas culturales e intelectuales que sabía empíricamente que impresionaban favorablemente a hombres educados, sofisticados y cosmopolitas, aunque en realidad ninguno de estos temas me interesaba genuinamente y mi conocimiento era completamente superficial, memorizado mecánicamente y diseñado únicamente para crear impresiones favorables durante conversaciones sociales. Había desarrollado sistemáticamente una versión completamente artificial, performativa y estratégicamente optimizada de mí misma, cuidadosamente diseñada y perfeccionada durante años de práctica constante para ser absolutamente irresistible para el tipo específico de hombre que podía ofrecerme la vida lujosa, socialmente elevada y económicamente segura que había sido programada sistemáticamente para desear, buscar y considerar como mi destino natural y apropiado. Cada gesto corporal, cada sonrisa calculada, cada comentario inteligentemente formulado, cada expresión de interés romántico, absolutamente todo estaba cuidadosamente calculado y ensayado repetidamente para maximizar mi atractivo para hombres ricos que buscaban esposas hermosas, elegantes, intelectualmente presentables y socialmente apropiadas para su estatus establecido. Conocí a Eduardo cuando tenía exactamente 23 años, en una exposición prestigiosa de arte contemporáneo
En una galería exclusiva y reconocida de Bogotá donde yo estaba presente, específicamente para conocer y establecer contacto con hombres de nivel socioeconómico alto, siguiendo meticulosamente las estrategias detalladas y comprobadas que Mercedes había desarrollado cuidadosamente basándose en años de observación sistemática de los patrones sociales, las preferencias matrimoniales y los comportamientos de cortejo de las clases privilegiadas y económicamente dominantes de Colombia. Eduardo tenía 42 años en ese momento histórico de nuestro encuentro. Era propietario y director ejecutivo de una empresa de importaciones extremadamente exitosa y financieramente sólida, que había heredado de su padre visionario y expandido, inteligente y agresivamente durante décadas de decisiones comerciales acertadas. Era viudo sin hijos después de un matrimonio anterior que había terminado trágicamente cuando su primera esposa murió inesperadamente en un accidente automovilístico devastador, y representaba exacta y perfectamente el tipo de hombre que Mercedes había entrenado meticulosamente durante años para identificar rápidamente, evaluar estratégicamente y conquistar sistemáticamente. Eduardo era un hombre físicamente imponente, aunque no especialmente alto, con una presencia personal que comandaba respeto inmediato y atención natural cuando entraba a cualquier habitación o evento social. Su estatura media, pero porte absolutamente distinguido y naturalmente aristocrático, su cabello canoso perfectamente peinado y estilizado, que le proporcionaba un aire de sofisticación madura y experiencia mundial, sus trajes impecablemente cortados por sastres europeos exclusivos, y esa confianza tranquila pero absolutamente innegable que únicamente proporciona el dinero heredado, multiplicado inteligentemente y administrado exitosamente a través de decisiones empresariales acertadas durante décadas de éxito comercial sostenido y creciente. Manejaba un Mercedes-Benz último modelo que cambiaba religiosamente cada 2 años por la versión más reciente y tecnológicamente avanzada. Vivía en una mansión arquitectónicamente espectacular en el barrio más exclusivo y prestigioso de Bogotá, con jardines profesionalmente diseñados por paisajistas internacionales reconocidos y una colección de arte original que valía literalmente más dinero del que la mayoría de las familias colombianas ven, tocan o manejan en varias generaciones completas de trabajo arduo, y tenía múltiples cuentas bancarias que representaban generaciones de riqueza cuidadosamente acumulada, inteligentemente invertida y prudentemente administrada. Era exacta y perfectamente lo que Mercedes había visualizado como mi destino matrimonial ideal cuando comenzó mi entrenamiento sistemático años atrás. Un hombre establecido, financieramente sólido, socialmente respetado, culturalmente sofisticado y completamente capaz de proporcionarme permanentemente el estilo de vida lujoso, el estatus social elevado y la seguridad económica absoluta que había sido condicionada sistemáticamente a considerar como mis objetivos vitales primarios y legítimos como mujer inteligente y estratégicamente preparada. Desde nuestro primer encuentro, calculado en esa galería de arte cuidadosamente seleccionada, implementé meticulosa, sistemática y absolutamente disciplinadamente toda la estrategia sofisticada que Mercedes me había enseñado pacientemente durante años de preparación intensiva y práctica constante. Fui encantadora, pero estratégicamente no demasiado disponible o fácil de conquistar,
intelectualmente estimulante pero cuidadosamente no intimidante o amenazante, hermosa pero deliberadamente no vulgar o sexualmente obvia, sofisticada pero calculadamente no inalcanzable o arrogante, misteriosa pero conscientemente no distante o desinteresada. Me presenté cuidadosamente como una mujer culta, educada e independiente que trabajaba en una galería de arte prestigiosa por pasión genuina y satisfacción personal más que por necesidad económica desesperada, ocultando meticulosa y completamente mis verdaderas motivaciones económicas primarias, mi origen familiar de clase media baja y mi situación financiera real que sabía empíricamente que podría ser problemática, desalentadora o completamente descualificante para un hombre de su estatus social elevado y expectativas matrimoniales específicas. Eduardo se sintió inmediata, profunda y aparentemente genuinamente atraído hacia mí desde esos primeros encuentros, y durante los siguientes 6 meses desarrollamos lo que, desde mi perspectiva calculada, era una campaña matrimonial perfectamente planificada, estratégicamente ejecutada y exitosamente implementada, y desde su perspectiva completamente ingenua, era un romance genuino, apasionado y emocionalmente satisfactorio con una mujer excepcional que parecía combinar milagrosamente belleza física natural, inteligencia cultural auténtica, elegancia social innata y esa independencia moderna atractiva que encontraba refrescante y deseable en una época donde muchas mujeres de su círculo social le parecían demasiado dependientes económicamente, materialmente motivadas o tradicionalmente limitadas. Durante todo este periodo crucial de cortejo estratégico, interpreté el papel complejo de la mujer gradualmente enamorada con una habilidad teatral y una consistencia emocional que me sorprendían genuinamente incluso a mí misma, mientras en realidad estaba evaluando constante y sistemáticamente con la frialdad calculadora de un analista financiero profesional su patrimonio real demostrable, sus propiedades adicionales verificables, sus inversiones diversificadas, sus conexiones familiares valiosas y empresariales influyentes, las ventajas sociales específicas que me proporcionaría el matrimonio con él y todos los beneficios materiales, financieros y de estatus social que obtendría como su esposa legalmente reconocida. Estudié discreta pero sistemáticamente sus gustos personales, sus rutinas diarias, sus opiniones políticas y sociales, sus preferencias culturales específicas, sus hábitos de consumo, sus círculos de amistad y absolutamente todos los aspectos relevantes de su personalidad, su carácter y su estilo de vida que necesitaba conocer detalladamente para mantener convincentemente la ilusión de compatibilidad perfecta, interés romántico genuino y enamoramiento progresivo que era fundamental para el éxito de mi estrategia matrimonial cuidadosamente planificada. Mercedes me aconsejaba constantemente y detalladamente sobre cada aspecto significativo de la relación en desarrollo, analizando meticulosamente cada conversación importante, cada regalo recibido, cada gesto romántico de Eduardo, cada invitación social, cada encuentro familiar y cada señal observable para asegurar que yo estuviera manejando la situación óptimamente, evitando errores potenciales y progresando sistemáticamente hacia el objetivo final de lograr una propuesta de matrimonio formal dentro del tiempo ideal que maximizaría mis oportunidades y minimizaría los riesgos de que él perdiera interés o encontrara otra candidata más atractiva.
La propuesta de matrimonio llegó finalmente después de exactamente 8 meses de noviazgo cuidadosamente orquestado, planificado estratégicamente y ejecutado disciplinadamente, cayendo perfectamente dentro del cronograma optimista que Mercedes había predicho con precisión notable, basándose en su análisis experto de los patrones de comportamiento romántico de hombres exitosos de mediana edad que buscan segundas esposas, después de experiencias matrimoniales previas. Eduardo me llevó a un restaurante exclusivo y romántico en Cartagena durante un fin de semana especialmente planificado que había organizado meticulosamente para crear el ambiente perfecto. Me regaló un anillo de compromiso espectacular con un diamante solitario que costaba literalmente más que el salario anual completo de mi padre trabajador, y me propuso matrimonio con una sinceridad emotiva, una vulnerabilidad genuina y una pasión romántica que me hizo sentir momentánea pero intensamente culpable por la naturaleza completamente calculadora, estratégicamente motivada y emocionalmente fraudulenta de mis verdaderas motivaciones para estar en esa relación. Acepté inmediatamente la propuesta matrimonial, no por amor auténtico, emoción romántica genuina o deseo real de pasar mi vida con él como compañera emocional, sino por el alivio profundo, inmenso y casi físicamente palpable de haber logrado finalmente el objetivo primario que había definido completamente mi existencia, mis decisiones, mis sacrificios y mis prioridades durante más de una década de preparación intensiva, entrenamiento sistemático y dedicación absoluta a esta meta específica que Mercedes había establecido como mi propósito vital fundamental. Finalmente, había conseguido exitosamente al hombre rico, establecido y socialmente prominente que me daría acceso permanente e irrevocable a una vida de lujos constantes e ilimitados, viajes internacionales frecuentes a destinos exóticos, propiedades múltiples en ubicaciones privilegiadas, estatus social elevado y respetado, seguridad económica absoluta e inquebrantable para el resto de mis días, y todos los privilegios materiales, las comodidades físicas y las ventajas sociales que Mercedes había establecido sistemáticamente como mis objetivos de vida fundamentales, legítimos y completamente justificados como mujer inteligente que había usado estratégicamente sus atributos naturales para asegurar su bienestar futuro. Mercedes lloró lágrimas de felicidad genuina, orgullo maternal profundo y satisfacción personal cuando le di la noticia del compromiso matrimonial por teléfono esa misma noche desde Cartagena, diciéndome con emoción evidente que finalmente había cumplido exitosa y brillantemente la misión más importante, difícil y socialmente significativa de una mujer inteligente y estratégicamente preparada que había logrado lo que ella nunca pudo conseguir durante su propia juventud por haber sido demasiado romántica, idealista e imprudentemente emocional en sus decisiones matrimoniales, y que ahora tenía garantizado el futuro próspero, socialmente elevado y económicamente seguro que merecía completamente por haber sido lo suficientemente inteligente, disciplinada y pragmática para seguir sus consejos sabios y comprobados, en lugar de dejarse llevar por sentimientos románticos pasajeros que únicamente conducen a la desilusión económica y las limitaciones sociales permanentes. La boda fue un evento absolutamente espectacular, socialmente prominente y extravagantemente costoso, que requirió más dinero del que mi familia extendida había visto jamás en su historia completa,
o podría haber imaginado gastar en cualquier evento único. Eduardo no escatimó gastos de ningún tipo para proporcionarme lo que él creía sinceramente que era la boda de mis sueños más románticos, aunque en realidad era la boda que Mercedes había soñado, planificado y visualizado para mí durante años de preparación. Una ceremonia religiosa formal, con 300 invitados distinguidos en uno de los hoteles más exclusivos, prestigiosos y arquitectónicamente impresionantes de Bogotá, con flores frescas importadas directamente desde Europa, un vestido de diseñador internacional exclusivo que costó una fortuna considerable, una orquesta sinfónica completa para la ceremonia religiosa y una recepción lujosa que fue fotografiada profesionalmente para revistas sociales de alta circulación y reconocimiento nacional. Durante la ceremonia religiosa formal, mientras pronunciaba solemnemente los votos matrimoniales tradicionales, prometiendo amor eterno e incondicional, fidelidad absoluta e inquebrantable y devoción completa hasta que la muerte nos separara físicamente, sabía consciente, deliberada y completamente que estaba mintiendo sistemáticamente sobre cada palabra significativa que salía de mi boca. No amaba a Eduardo en absoluto, no sentía conexión emocional genuina con él, no deseaba realmente pasar mi vida como su compañera íntima, pero estaba completamente convencida por el condicionamiento sistemático de Mercedes de que el amor romántico era un lujo emocional innecesario, potencialmente peligroso y fundamentalmente imprudente que las mujeres, verdaderamente inteligentes y estratégicamente pensantes, no podían permitirse si querían asegurar efectivamente su bienestar material y su posición social a largo plazo. Creía firmemente y sin dudas que con el tiempo desarrollaría algún tipo de afecto genuino, respeto personal o por lo menos gratitud sincera hacia Eduardo, basándose en el reconocimiento de la vida cómoda que me estaba proporcionando generosamente y que la seguridad económica absoluta, las comodidades materiales constantes, el estatus social elevado y el acceso ilimitado a experiencias lujosas compensarían completamente cualquier vacío emocional, insatisfacción romántica o soledad íntima que pudiera experimentar ocasionalmente en mi vida matrimonial diaria. Mercedes me había asegurado repetida y convincentemente que este era exactamente el patrón normal, esperado y completamente saludable en matrimonios exitosos de clase alta y estatus social elevado, donde las consideraciones prácticas, la compatibilidad social y la estabilidad económica siempre superan naturalmente los sentimientos románticos pasajeros, las emociones hormonales temporales y las conexiones sentimentales que inevitablemente se desvanecen con el tiempo, las responsabilidades adultas y las realidades prácticas de la convivencia matrimonial prolongada. Los primeros 5 años del matrimonio transcurrieron exacta y completamente como había imaginado, visualizado y esperado en términos de beneficios materiales constantes y estilo de vida lujoso sin limitaciones económicas. Vivía en una mansión arquitectónicamente impresionante con servicio doméstico completo y profesional que se ocupaba eficientemente de todos los aspectos prácticos, organizacionales y de mantenimiento necesarios para mantener apropiadamente una casa de ese calibre social y económico. Tenía acceso completamente ilimitado a múltiples tarjetas de crédito para compras de lujo sin restricciones de ningún tipo, límites económicos o necesidad de justificar gastos. Viajábamos frecuente y regularmente a destinos internacionales exóticos
en primera clase y nos hospedábamos exclusivamente en los hoteles más lujosos, prestigiosos y exclusivos del mundo, y asistíamos regularmente a eventos sociales de alto nivel, galas benéficas, estrenos culturales y reuniones sociales donde yo era consistentemente admirada, envidiada y respetada como la esposa hermosa, elegante, sofisticada y apropiadamente educada del exitoso y socialmente prominente Eduardo. Mercedes estaba absolutamente extasiada, orgullosa y personalmente satisfecha con mi éxito matrimonial y mi posición social elevada. Finalmente tenía una hija que había triunfado espectacular y completamente según todos sus estándares rigurosos y expectativas específicas, que había logrado el objetivo supremo y más difícil de casarse estratégicamente con un hombre verdaderamente rico y asegurar su futuro económico y su posición social de manera permanente e irreversible. Me visitaba constantemente en mi nueva casa lujosa. Presumía incansable y detalladamente ante todas sus amigas sobre mi matrimonio exitoso y mi estilo de vida envidiable, y me recordaba constantemente lo extraordinariamente afortunada que era de haber seguido sus consejos sabios y estratégicos en lugar de cometer errores románticos, costosos y socialmente limitantes. Durante este periodo inicial del matrimonio, logré mantener la fachada completa de esposa feliz, satisfecha, genuinamente enamorada y completamente realizada con relativa facilidad y sin esfuerzo emocional significativo o estrés psicológico notable. Eduardo era fundamentalmente un hombre gentil, generoso, considerado, cariñoso y moralmente íntegro que me trataba con respeto genuino, ternura constante, consideración diaria y una devoción romántica que parecía crecer más profunda, más intensa y más emocionalmente invertida con cada año que pasaba en nuestro matrimonio. No era abusivo física o emocionalmente, no era controlador o posesivo, no era problemático o difícil de ninguna manera observable. Simplemente era alguien a quien yo no amaba auténticamente, pero con quien podía convivir cómoda y efectivamente mientras disfrutaba sin culpa de todos los beneficios económicos extraordinarios, las ventajas materiales constantes y las oportunidades sociales exclusivas del matrimonio que había logrado establecer exitosamente. Sin embargo, gradual e imperceptiblemente inicialmente, comencé a experimentar una sensación creciente de vacío emocional profundo, desconexión personal inquietante y falta de propósito genuino que no había anticipado, considerado o preparado durante toda mi preparación meticulosa para este matrimonio estratégico. La vida de lujo constante e ilimitado que había perseguido obsesiva y sistemáticamente durante tantos años se volvía rutinaria, predecible, emocionalmente vacía y extrañamente sin significado profundo o satisfacción personal auténtica. Las compras compulsivas ilimitadas, los viajes frecuentes a destinos exóticos internacionales, las fiestas sociales elegantes con personas sofisticadas y culturalmente refinadas. Todo comenzó gradualmente a sentirse hueco, repetitivo, superficial y emocionalmente insatisfactorio, de maneras que no podía comprender completamente o explicar racionalmente. Tenía acceso completamente ilimitado a todo lo que había creído fervientemente durante años que me haría automática y permanentemente feliz y realizada como mujer. Dinero abundante sin restricciones, propiedades lujosas en ubicaciones privilegiadas,
joyas caras y exclusivas, ropa de diseñador internacional, tratamientos de belleza constantes y profesionales, viajes internacionales frecuentes, entretenimientos sofisticados y estatus social elevado y respetado. Pero descubrí gradual y perturbadoramente que la felicidad genuina, la satisfacción personal profunda, el sentido de propósito vital auténtico y la realización emocional verdadera no se podían comprar con dinero, no importa cuán abundante fuera, no se podían obtener a través de posesiones materiales, no importa cuán lujosas fueran, y no se podían alcanzar mediante estatus social, no importa cuán elevado o respetado fuera. Eduardo, por su parte, me amaba genuina, profunda y crecientemente y hacía esfuerzos constantes, creativos y cada vez más intensos para crear conexiones emocionales más íntimas, significativas y auténticas conmigo. Me hacía preguntas reflexivas y persistentes sobre mis sueños más profundos y secretos, mis temores íntimos y vulnerabilidades, mis aspiraciones personales independientes, mis opiniones sobre temas importantes y controvertidos, tratando constantemente de conocer y conectar con la mujer real y auténtica detrás de la fachada elegante, sofisticada, y cuidadosamente mantenida que yo presentaba tan disciplinadamente en todo momento de nuestra convivencia. Sus intentos sinceros, persistentes y crecientemente frustrados de intimidad emocional genuina me incomodaban profunda y crecientemente porque requerían que mostrara aspectos auténticos de mi personalidad real, mis sentimientos verdaderos, mis pensamientos genuinos, mis valores personales y mi verdadero ser interior que había estado suprimiendo, ocultando, negando y traicionando sistemáticamente durante años de performance calculada y representación teatral constante. No sabía cómo ser auténtica con él porque había perdido casi completamente contacto con quien era realmente como persona individual, única y genuina más allá de mi rol cuidadosamente construido como esposa estratégicamente perfecta. Había sacrificado mi identidad auténtica tan completamente para lograr mis objetivos materialistas que ya no tenía acceso fácil a mis propios sentimientos genuinos, opiniones reales o deseos auténticos. Gradualmente, comencé a desarrollar mecanismos de evasión cada vez más elaborados, sistemáticos y desesperados para evitar cualquier forma de intimidad emocional genuina con Eduardo. Me sumergía compulsivamente en actividades sociales constantes y agotadoras. Organizaba eventos y fiestas en nuestra casa con frecuencia obsesiva. Me involucré intensiva y casi maniáticamente en múltiples causas benéficas que me mantenían ocupada constantemente y me proporcionaban una sensación superficial pero convincente de propósito social y utilidad personal. Cualquier actividad, compromiso social o responsabilidad que pudiera usar estratégicamente para evitar pasar tiempo tranquilo, íntimo y emocionalmente vulnerable con Eduardo, donde él pudiera hacer preguntas personales profundas, expresar expectativas de conexión emocional auténtica o requerir que yo mostrara aspectos genuinos de mi personalidad que había estado suprimiendo sistemáticamente durante años. Durante este periodo de evasión creciente y desesperación emocional silenciosa, también comencé a experimentar una crisis de identidad personal más profunda, perturbadora y existencialmente amenazante de lo que había imaginado posible. Había pasado tanto tiempo conscientemente interpretando el papel de la esposa perfecta, la mujer idealmente sofisticada, la compañera socialmente apropiada, que había perdido completamente contacto con quien era realmente como individuo único, auténtico
y genuinamente humano más allá de estos roles performativos cuidadosamente construidos y mantenidos. No sabía cuáles eran mis intereses genuinos e independientes, mis valores auténticos y personales, mis deseos reales más allá de la comodidad material, mis opiniones verdaderas sobre temas importantes o mis aspiraciones independientes más allá de mantener mi estatus como esposa exitosa de un hombre rico. Era como si hubiera vendido mi alma completa, mi autenticidad fundamental y mi identidad genuina a cambio de seguridad económica y estatus social, y ahora me encontraba viviendo en una jaula dorada hermosa pero emocionalmente vacía, rodeada de lujos materiales pero completamente desconectada de mi propia esencia como ser humano individual y auténtico. Tenía todo lo material que había creído que deseaba, pero nada de la satisfacción emocional, el crecimiento personal, la autenticidad o la conexión humana genuina que aparentemente necesitaba para sentirme realmente viva, genuinamente realizada y auténticamente feliz como persona completa. Eduardo comenzó gradualmente a notar mi distancia emocional creciente, mi falta de entusiasmo genuino en nuestras interacciones diarias, mi manera sistemática de evitar conversaciones íntimas o momentos de conexión emocional profunda y mi resistencia consistente a cualquier forma de vulnerabilidad personal auténtica. Trató repetida, pacientemente y cada vez más desesperadamente de abordar estos problemas matrimoniales de manera constructiva, amorosa y comprensiva. Me sugirió múltiples veces que consideráramos terapia matrimonial con un profesional calificado y experimentado. Propuso que tomáramos vacaciones románticas extendidas solo nosotros dos para reconectarnos emocionalmente lejos de las distracciones sociales constantes. Incluso sugirió seriamente que consideráramos tener hijos para darle más propósito profundo, significado emocional auténtico y dirección vital a nuestro matrimonio, que parecía estar perdiendo gradualmente su fundamento emocional. Pero yo rechazaba sistemática, defensiva y completamente todas sus sugerencias constructivas, porque sabía intuitiva y aterrorizantemente que cualquier forma de terapia profesional, intimidad extendida sin distracciones o examen honesto de nuestro matrimonio inevitablemente revelaría las mentiras fundamentales, las motivaciones fraudulentas y la falta de amor genuino sobre las que estaba construida toda nuestra relación desde el principio. No podía permitir que Eduardo descubriera que me había casado con él únicamente por dinero y estatus social, que nunca lo había amado genuinamente como persona, que había estado interpretando un papel elaborado durante años, que toda nuestra relación estaba basada en engaño deliberado de mi parte. El edificio completo de mi vida cómoda, mi seguridad económica y mi posición social se desplomaría irreversiblemente si la verdad sobre mis motivaciones reales saliera a la luz. La situación se complicó significativa y alarmantemente cuando comencé a notar cambios sutiles pero definidos en el comportamiento de Eduardo después de aproximadamente 8 años de matrimonio. Comenzó a trabajar hasta considerablemente más tarde con frecuencia inusual, a viajar más extensivamente por negocios de lo que había sido su patrón histórico normal, a parecer distraído y emocionalmente distante durante nuestras conversaciones incluso sociales básicas, y a mostrar menos interés evidente en las actividades sociales que habíamos compartido rutinariamente durante los primeros años del matrimonio. Inicialmente, atribuí estos cambios comportamentales preocupantes a presiones laborales aumentadas, expansión internacional de su empresa
responsabilidades ejecutivas crecientes o los estrés naturales de manejar un negocio exitoso durante tiempos económicos challenging a nivel nacional e internacional. Pero gradualmente, con una sensación creciente de inquietud que no podía ignorar completamente, comencé a sospechar que Eduardo también estaba experimentando su propia forma de insatisfacción profunda en nuestro matrimonio, posiblemente como resultado directo de mi frialdad emocional sostenida y mi incapacidad demonstrated para proporcionarle la intimidad genuina que él había estado buscando persistentemente durante años. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir, porque lo que descubrí un día completamente por accidente cambiaría no solo mi matrimonio, sino mi comprensión completa de mí misma, mi vida, mis valores, y todo lo que había creído sobre el amor, el matrimonio, las relaciones humanas auténticas y lo que realmente importa en la existencia humana para la felicidad genuina y la realización personal auténtica. Un martes por la tarde, después de exactamente 9 años de matrimonio que había transcurrido en esta dinámica de distancia emocional creciente y evasión mutua, decidí impulsivamente sorprender a Eduardo llevándole almuerzo especial a su oficina ejecutiva. No era algo que hubiera hecho habitualmente durante nuestro matrimonio, porque generalmente mantenía cierta distancia de sus responsabilidades profesionales, pero había estado experimentando una sensación creciente de culpa por mi frialdad emocional, constante, y quería hacer algún tipo de gesto romántico espontáneo que tal vez pudiera ayudar a mejorar la atmósfera crecientemente tensa entre nosotros. Llegué a su oficina ejecutiva sin anunciarme previamente, llevando una comida gourmet especial que había preparado personalmente esa mañana con ingredientes caros y much attention to details que sabía que él apreciaría. Había puesto considerable esfuerzo en crear algo beautiful y thoughtful que pudiera demostrar algún nivel de caring genuino, incluso si no podía ofrecer true emotional intimacy. Lo que descubrí cuando entré a su oficina privada, sin ser anunciada primero, cambiaría mi vida para siempre de maneras que no podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Encontré a Eduardo en una situación inequívoca e íntimamente comprometedora con su secretaria personal, una joven extraordinariamente atractiva llamada Valentina, de apenas 25 años, que había comenzado a trabajar para él aproximadamente 8 meses antes. Valentina representaba todo lo que yo había dejado de ser durante años de performance calculada y supresión emocional. Genuinamente joven, fresca, espontáneamente entusiasta, con esa energía natural y espontaneidad contagiosa que solo tienen las personas que aún no han sido corrompidas por cinismo, manipulación o los compromisos morales que había hecho para asegurar mi estatus económico. Era hermosa de manera completamente natural y sin esfuerzo, sin la perfección artificial que yo mantenía a través de tratamientos caros y automonitoreo constante. Tenía una risa genuinamente contagiosa y musical, una manera de interactuar que era auténtica y sin guardias, y cuando la vi con Eduardo en ese momento comprometedor, pude percibir inmediatamente que había una conexión emocional real y profunda entre ellos que yo nunca había tenido con mi esposo durante todos nuestros años de matrimonio. Era obvio que ellos compartían algo genuino que trascendía la transacción superficial que había definido mi relación con Eduardo desde el principio. La confrontación que siguió inmediatamente fue devastadora para todos los involucrados de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Eduardo se sintió mortificado por haber sido descubierto en esta situación,
pero también visiblemente aliviado de que finalmente hubiera salido a la luz una situación que evidentemente había estado atormentándolo emocionalmente durante meses. Valentina estaba claramente horrorizada y mortificada por haber sido involucrada en una situación de adulterio, y era evidente que ella genuinamente no había comprendido completamente las implicaciones serias de su relación en desarrollo con un hombre casado. Eduardo, después de recuperarse del shock inicial del descubrimiento, me confrontó con una honestidad brutal y dolorosa que me forzó a enfrentar verdades sobre nuestro matrimonio que había estado evitando exitosamente durante años. Me confesó con dolor obvio, pero también alivio evidente, que se había enamorado de Valentina de una manera que nunca había experimentado conmigo, que con ella sentía una conexión emocional profunda, una pasión genuina y una intimidad auténtica que nuestro matrimonio nunca había proporcionado ni logrado. Me explicó con claridad devastadora que había intentado durante literalmente años crear una relación real conmigo, que había hecho innumerables esfuerzos para conectar emocionalmente, que había sugerido terapia, escapadas románticas, tener hijos, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a desarrollar intimidad genuina, pero que siempre había sentido que yo estaba actuando, interpretando, manteniendo una fachada hermosa, pero nunca permitiéndole acceso a mi verdadero ser, mis emociones reales o mi personalidad auténtica. Sus palabras fueron brutalmente honestas y me confrontaron con verdades sobre nuestro matrimonio que había estado deliberadamente evitando y suprimiendo durante años. Me dijo directamente que había comenzado a sospechar durante los últimos años que yo no lo amaba realmente, que había notado mi frialdad emocional consistente, mi falta sistemática de interés genuino en él como persona individual, mi manera obvia de evitar cualquier forma de intimidad emocional profunda que pudiera revelar quién era realmente debajo de la performance perfecta. En ese momento devastador, sentada en su oficina con Valentina todavía presente, como evidencia viviente de mi fracaso como esposa, comprendí completamente que todo lo que había construido cuidadosamente durante 9 años se estaba desmoronando irreversiblemente, que la vida de lujo que había perseguido tan calculadoramente estaba a punto de desaparecer permanentemente, que mi estrategia de casarme por dinero había fallado espectacular y públicamente de la manera más humillante posible. Eduardo me pidió divorcio esa misma noche, durante una conversación que se extendió durante horas y que fue simultáneamente desgarradora y liberadora. No fue una conversación llena de gritos, acusaciones o recriminaciones amargas, sino una discusión sorprendentemente madura y triste, donde ambos finalmente reconocimos que nuestro matrimonio había sido fundamentalmente defectuoso desde el principio por razones que involucraban a ambos. Él había estado sinceramente buscando amor genuino y compañía auténtica, y se había encontrado casado con una mujer que principalmente lo veía como un proveedor económico y social en lugar de como compañero emocional. Yo había estado buscando seguridad financiera y estatus social, y me había encontrado casada con un hombre que esperaba reciprocidad emocional, intimidad genuina y conexión auténtica que nunca había aprendido a proporcionar, porque había sacrificado mi ser auténtico para lograr mis objetivos materialistas. Lo que hizo la situación especialmente humillante públicamente fue la manera en que Eduardo eligió manejar nuestro divorcio y su nueva relación con Valentina. Él no fue deliberadamente cruel o vengativo hacia mí, pero fue absolutamente público y transparente sobre su nueva participación romántica
con esta mujer mucho más joven. Comenzaron apareciendo juntos en eventos sociales dentro de apenas semanas después de que él me pidiera divorcio, y era completamente evidente para todos en nuestro círculo social exclusivo que Eduardo había abandonado a su esposa por una mujer significativamente más joven. La humillación social fue absolutamente devastadora y consumidora. Las mismas personas que me habían admirado y envidiado como la esposa exitosa del rico y respetado Eduardo, ahora me miraban con una mezcla de lástima, curiosidad mórbida y algo que se parecía a la satisfacción por verme caer de mi posición elevada. Los rumores circulaban constantemente y crecían más elaborados con cada repetición sobre las supuestas razones del divorcio, sobre la dramática diferencia de edad entre Eduardo y Valentina, sobre mi aparente fracaso como esposa para mantener el interés y la lealtad de mi esposo. Mercedes quedó completamente destrozada por la noticia del divorcio. Para ella, mi fracaso matrimonial representaba el colapso completo de toda su filosofía de vida, de todo lo que me había enseñado sobre cómo ser una mujer exitosa en un mundo dominado por consideraciones económicas. Me culpó amarga y extensivamente por no haber sabido cómo mantener a Eduardo, por haber sido demasiado fría y no responsiva, por no haber hecho suficiente esfuerzo para preservar el matrimonio que ella consideraba mi mayor logro y validación en la vida. El proceso legal del divorcio fue económicamente menos devastador de lo que podría haber sido porque Eduardo, a pesar de todo, fue relativamente generoso en el acuerdo final. Me dejó una de sus propiedades más hermosas, una suma considerable de dinero que me permitiría mantener un estilo de vida cómodo, aunque definitivamente no lujoso, y una pensión mensual que proporcionaría seguridad financiera razonable, aunque nada comparable al acceso ilimitado a recursos que había disfrutado como su esposa. Pero la pérdida de estatus social, la humillación pública, el colapso completo de mi identidad como mujer casada exitosa y la necesidad de enfrentar la vida independientemente por primera vez en mi vida adulta fueron golpes emocionales devastadores de los que no sabía remotamente cómo recuperarme o reconstruir. A los 35 años me encontraba oficialmente divorciada, viviendo sola por primera vez en mi existencia adulta completa, sin una identidad clara más allá de ser la exesposa de Eduardo, que había sido reemplazada por una mujer dramáticamente más joven y aparentemente más atractiva. Había pasado más de una década construyendo una vida completamente dependiente de mi matrimonio, y ahora tenía que aprender cómo existir como individuo independiente sin la estructura, el propósito, las conexiones sociales y la identidad que me había proporcionado ser la esposa de un hombre de negocios exitoso. Era como comenzar de nuevo completamente en la mediana edad sin las habilidades, la confianza o la experiencia necesarias para navegar la vida como mujer soltera. Los primeros meses después del divorcio fueron los más emocionalmente oscuros y desafiantes de mi existencia completa. Caí en una depresión profunda y paralizante que me dejó incapaz de funcionar normalmente en incluso los aspectos más básicos de la vida diaria. No sabía cómo llenar mis días sin la estructura que me había proporcionado ser la esposa de Eduardo. No tenía carrera profesional propia, no tenía pasatiempos genuinos o intereses que hubiera desarrollado independientemente. No tenía amistades reales que no estuvieran atadas directamente a mi estatus como esposa de un hombre prominente. La soledad fue absolutamente abrumadora y aplastante, pero lo que me resultó incluso más difícil emocionalmente fue la comprensión creciente de que había desperdiciado más de una
década de mi vida persiguiendo objetivos completamente superficiales que finalmente se habían revelado como vacíos e insostenibles cuando fueron probados por circunstancias reales de vida. Había sacrificado mi autenticidad, mi crecimiento personal, mis oportunidades para amor genuino, todo por un estilo de vida lujoso que se había desvanecido instantáneamente en el momento en que mi matrimonio falló. Durante este periodo de depresión profunda, comencé gradualmente a cuestionar sistemáticamente todo lo que Mercedes me había enseñado sobre cómo ser una mujer exitosa. Me di cuenta lentamente de que su definición de éxito femenino era fundamentalmente dependiente y limitante, que me había condicionado a ver mi valor únicamente en términos de mi capacidad para atraer y mantener a un hombre rico en lugar de desarrollar mis propias capacidades, intereses, carrera o identidad independiente. También comencé a entender que había estado viviendo una mentira tan elaborada y sostenida durante tantos años que había perdido contacto completo con mis emociones auténticas, deseos, valores y personalidad. No sabía qué me hacía genuinamente feliz, qué genuinamente me apasionaba, cuáles eran mis valores reales más allá de la búsqueda de seguridad material, porque había pasado tanto tiempo suprimiendo todo eso para mantener la performance que había considerado necesaria para mantener a Eduardo interesado en mí. Pero lo más revelador gradualmente fue comprender que Eduardo había estado absolutamente correcto cuando me acusó de frialdad emocional e incapacidad para conexión genuina. Había pasado tantos años suprimiendo mis emociones auténticas, interpretando personajes diseñados para agradar a otros, monitoreando cuidadosamente cada palabra y gesto para máximo efecto, que había perdido completamente el contacto con mis sentimientos reales y mi capacidad para expresión emocional espontánea. No sabía cómo amar genuinamente, porque nunca me había permitido ser lo suficientemente vulnerable para experimentar amor real. No sabía cómo conectar auténticamente porque había estado tan enfocada en manejar impresiones y lograr resultados específicos que nunca había aprendido simplemente a estar presente y abierta con otra persona. Me había convertido en una persona completamente artificial y ahora tenía que aprender cómo redescubrir mi ser auténtico después de años de supresión deliberada. Lo que descubrí después cambió todo para siempre, porque en las profundidades de mi depresión y humillación, comencé gradualmente a encontrar fragmentos de la persona auténtica que había estado enterrada durante décadas bajo capas de performance, cálculo y manipulación diseñadas para lograr objetivos materialistas que finalmente se revelaron como fundamentalmente vacíos. El punto de inflexión llegó cuando finalmente decidí buscar ayuda psicológica profesional después de meses de luchar sola con depresión que parecía estar empeorando en lugar de mejorar. Mi terapeuta, la doctora Elena Ruiz, de 48 años, era una mujer experimentada en ayudar a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares de crisis de identidad después de divorcios o transiciones importantes de vida que requerían reconstruir completamente sus vidas y sentido de sí mismas. A través de meses de terapia intensiva y a menudo dolorosa, comencé gradualmente a deconstruir las creencias limitantes y el condicionamiento tóxico que había internalizado durante toda mi vida bajo la influencia constante de Mercedes. Aprendí gradualmente que mi valor como persona no dependía de mi capacidad para atraer o mantener a un hombre, rico o de otra manera, que la seguridad genuina venía de desarrollar mis propias habilidades, recursos, carrera
y capacidades en lugar de depender de alguien más para la supervivencia. Comencé a entender que la felicidad real requería honestidad emocional, conexiones auténticas con otras personas, expresión genuina de sí mismo y vivir de acuerdo con valores que genuinamente creía en lugar de valores que habían sido impuestos en mí por expectativas familiares o presiones sociales. El proceso de autodescubrimiento fue a menudo doloroso, porque requería enfrentar años de decisiones basadas en miedo, superficialidad y traición de mi propia naturaleza auténtica, pero también fue gradualmente liberador mientras comenzaba a reconectarme con aspectos de mi personalidad que habían sido suprimidos durante décadas. Tuve que confrontar el hecho de que había lastimado a Eduardo al casarme con él sin amarlo, que había vivido una mentira elaborada durante años, que había sacrificado oportunidades para crecimiento genuino, relaciones auténticas y realización real por perseguir objetivos que finalmente eran sin significado. Pero también comencé a descubrir aspectos de mi personalidad, intereses, valores y capacidades que nunca había tenido oportunidad de explorar porque había estado tan enfocada en lograr la visión de mi madre del éxito a través del matrimonio estratégico. Descubrí que tenía interés genuino en literatura, particularmente obras que exploraban psicología humana y temas de justicia social. Encontré que disfrutaba escribir, tanto como forma de autoexpresión como manera de procesar mis experiencias y pensamientos. Me di cuenta de que tenía opiniones fuertes sobre temas sociales, derechos de las mujeres, desigualdad económica y otros temas que nunca me había permitido explorar porque podrían haberme hecho parecer demasiado independiente o intelectualmente amenazante para posibles esposos ricos. Gradualmente, con mucho apoyo profesional y enorme esfuerzo personal, comencé a reconstruir mi vida sobre fundamentos completamente diferentes. Me inscribí en la universidad para estudiar trabajo social, una carrera que genuinamente me interesaba y que me permitiría ayudar a otras personas que habían pasado por experiencias difíciles similares a las mías. Esta no era una carrera que Mercedes habría aprobado, porque los trabajadores sociales típicamente no ganan ingresos altos, pero era algo que genuinamente atraía a mi ser auténtico emergente. Desarrollé amistades genuinas con mujeres que me conocían por quién era realmente, no por mi estatus matrimonial anterior o mi situación económica. Estas amistades estaban basadas en intereses compartidos, valores y experiencias en lugar de estatus social u oportunidades de networking. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté relaciones basadas en respeto mutuo, afecto genuino y conexión auténtica en lugar de consideraciones estratégicas. También comencé a establecer límites firmes con Mercedes, quien continuaba presionándome para buscar otro hombre rico que pudiera querer casarse conmigo y restaurar mi estatus anterior. Le expliqué claramente que había decidido enfocar mi vida en crecimiento personal y desarrollo profesional, que no estaba interesada en repetir los patrones que habían llevado al fracaso de mi primer matrimonio, y que había aprendido que la seguridad real y la felicidad venían de adentro, no de la dependencia en otra persona para apoyo económico. Durante mis estudios universitarios, conocí muchas otras mujeres que habían enfrentado desafíos similares de depender económicamente de hombres y luego tener que reconstruir sus vidas como individuos independientes después de divorcios, viudez u otras circunstancias que las dejaron repentinamente solas. Estas conversaciones me ayudaron a entender que mi experiencia no era única, que había patrones sociales más amplios
que condicionaban a las mujeres a buscar seguridad a través del matrimonio en lugar de desarrollar su propio potencial. Me involucré activamente en organizaciones que proporcionaban apoyo a mujeres en transición después de divorcios o separaciones. Compartí mi historia en talleres y conferencias, ayudando a otras mujeres a reconocer los peligros de basar su identidad y seguridad completamente en relaciones románticas en lugar de desarrollar sus propias capacidades, carreras y recursos para supervivencia y prosperidad independientes. A través de este trabajo, descubrí que tenía habilidades naturales para consejería y apoyo emocional. Las experiencias dolorosas que había vivido me habían dado comprensión profunda de los desafíos que las mujeres enfrentan cuando deben reconstruir sus vidas después de relaciones fallidas, particularmente cuando han sacrificado su propio desarrollo para mantener esas relaciones. 5 años después de mi divorcio, me gradué de la universidad con honores y conseguí trabajo en una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. El trabajo era emocionalmente desafiante, pero increíblemente gratificante, porque finalmente estaba usando mis experiencias difíciles para ayudar a otras personas y porque había encontrado trabajo que me daba sentido genuino de propósito y realización que nunca había experimentado durante mis años como esposa trofeo. Durante este periodo de desarrollo profesional y crecimiento personal, también gradualmente desarrollé una relación romántica completamente diferente de cualquier cosa que había experimentado anteriormente. Conocí a Carlos, un trabajador social de 41 años que trabajaba en la misma organización. Carlos no era rico ni particularmente exitoso en términos materialistas, pero era genuinamente buena persona, emocionalmente inteligente y comprometido con causas sociales importantes que se alineaban con mis propios valores emergentes. Lo que hizo especial mi relación con Carlos fue que se desarrolló lenta y naturalmente, basada en compatibilidad genuina, valores compartidos, respeto mutuo e intimidad emocional gradual que creció de pasar tiempo juntos trabajando hacia objetivos comunes. No había cálculos económicos, no había performance diseñada para impresionarlo, no había agendas ocultas de ningún lado. Por primera vez en mi vida, experimenté lo que significaba amar y ser amada auténticamente. Carlos conocía completamente mi historia con Eduardo. Entendía las razones por las que había tomado esas decisiones anteriores, pero me amaba por la persona en la que me había convertido a través de mi proceso de crecimiento y recuperación, en lugar de juzgarme por la persona que había sido durante mi primer matrimonio. Esta aceptación y comprensión fueron revolucionarias para mí, porque había estado cargando enorme culpa y vergüenza sobre mis elecciones pasadas. Durante los primeros meses de nuestra relación, tuve que trabajar conscientemente para superar patrones de comportamiento que había desarrollado durante mi matrimonio con Eduardo. Tenía tendencia a interpretar personajes diseñados para agradar, a suprimir mis opiniones genuinas cuando podrían ser controversiales, a evitar vulnerabilidad emocional que pudiera llevar al rechazo. Carlos me ayudó pacientemente a reconocer estos patrones y desarrollar confianza para ser auténtica en una relación romántica. La diferencia entre amar genuinamente a alguien y actuar como si lo amara fue revolucionaria para mi comprensión de lo que las relaciones podrían ser. Con Eduardo, había estado constantemente calculando mis respuestas, midiendo mis palabras, interpretando el papel de esposa perfecta. Con Carlos podía simplemente ser yo misma,
expresar mis pensamientos y sentimientos honestamente, mostrar mis imperfecciones sin miedo al rechazo y experimentar profundización gradual de intimidad basada en conocimiento mutuo y aceptación. 3 años después de conocer a Carlos, decidimos casarnos, pero esta vez la decisión estaba basada completamente en amor mutuo, compatibilidad genuina y deseo de construir una vida juntos como compañeros iguales en lugar de un arreglo transaccional para seguridad económica. La ceremonia fue pequeña e íntima, enfocada en celebrar nuestro compromiso emocional en lugar de impresionar a otros con ostentación material. Mercedes tuvo dificultades considerables para aceptar mi segundo matrimonio porque Carlos no cumplía con sus estándares de éxito económico. Intentó repetidamente convencerme de que estaba cometiendo un error al casarme con un hombre que no podía ofrecerme el estilo de vida lujoso al que había estado acostumbrada. Pero había aprendido a valorar la compatibilidad emocional, la honestidad y la felicidad genuina sobre la comodidad material. Mi segundo matrimonio ha sido todo lo que mi primer matrimonio nunca fue. Una asociación basada en amor mutuo, respeto, objetivos compartidos y valores comunes. Carlos y yo hemos enfrentado desafíos económicos que Eduardo y yo nunca tuvimos, pero también hemos experimentado intimidad emocional y satisfacción de vida que mi primer matrimonio nunca proporcionó. Durante los últimos 5 años, he continuado desarrollando mi carrera en trabajo social y he alcanzado posiciones de liderazgo en varias organizaciones importantes. He publicado artículos sobre recuperación después del divorcio, he dado conferencias sobre la importancia de independencia emocional y económica para las mujeres y he desarrollado programas de apoyo para mujeres en transición después de matrimonios fallidos. Mi trabajo me ha puesto en contacto con cientos de mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Mujeres que se casaron por razones equivocadas, que perdieron su identidad en relaciones dependientes, que tuvieron que reconstruir sus vidas después de divorcios devastadores. Cada historia me ha enseñado algo nuevo sobre la resistencia humana y la capacidad para transformación personal incluso en la mediana edad después de fracasos importantes de vida. También he mantenido una perspectiva interesante sobre mi relación con Eduardo. Varios años después de nuestro divorcio, nos encontramos ocasionalmente en eventos sociales y mantenemos una relación cordial y respetuosa. Eduardo finalmente se casó con Valentina y parecen genuinamente felices juntos. No guardo resentimiento hacia ninguno de ellos porque entiendo que nuestro divorcio fue necesario para que todos pudiéramos encontrar la felicidad auténtica. Paradójicamente, estoy agradecida por la humillación que experimenté cuando Eduardo me dejó, porque esa crisis me forzó a confrontar patrones de vida que me estaban llevando hacia una existencia vacía y sin significado. Si Eduardo nunca me hubiera dejado, probablemente habría continuado viviendo una vida superficial, interpretando el papel de esposa perfecta mientras suprimía mi crecimiento personal y mis posibilidades de felicidad genuina. La humillación pública que experimenté cuando Eduardo me dejó por una mujer mucho más joven se ha convertido en una fuente de fortaleza y sabiduría que uso para ayudar a otras mujeres que están pasando por crisis similares. He aprendido que las experiencias más dolorosas a menudo contienen las lecciones más valiosas, que el crecimiento genuino frecuentemente requiere pasar por periodos de descomposición antes de que pueda comenzar la reconstrucción. Hoy, a los 45 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que jamás fui durante mi matrimonio con Eduardo, a pesar de tener menos dinero y menos comodidades materiales. He encontrado propósito en mi trabajo,
satisfacción en mi matrimonio con Carlos y un sentido de autenticidad que había estado buscando inconscientemente durante toda mi vida. Mi relación con Mercedes ha evolucionado significativamente durante los últimos años. Aunque nunca ha aceptado completamente mis decisiones de vida, ha llegado a reconocer que soy genuinamente feliz de maneras que no era durante mi primer matrimonio. Ocasionalmente, admite que tal vez sus consejos sobre casarse por dinero no eran completamente correctos, aunque le resulta difícil renunciar completamente a creencias que había mantenido durante toda su vida. He llegado a entender que Mercedes actuaba desde sus propias experiencias de limitación y miedo, que su obsesión con la seguridad económica venía de haber experimentado pobreza real y de creer genuinamente que me estaba protegiendo de dificultades similares. Aunque sus métodos fueron problemáticos, sus intenciones venían del amor maternal y el deseo de que yo tuviera una vida más fácil de lo que había sido la suya. A través de mi trabajo y experiencia personal, he desarrollado una comprensión profunda sobre los peligros de los matrimonios de conveniencia y la importancia de la autenticidad en las relaciones románticas. He visto cómo las mujeres que se casan únicamente para seguridad económica frecuentemente terminan sintiendo vacío emocional, cómo la dependencia financiera puede crear vulnerabilidades que son explotadas durante divorcios, cómo la falta de desarrollo personal e independencia puede dejar a las mujeres sin recursos cuando sus matrimonios fallan. También he aprendido sobre la importancia de que las mujeres desarrollen carreras y habilidades propias, independientemente de su situación matrimonial. La seguridad real viene de la capacidad de sostenerse económicamente, no de depender de otra persona para supervivencia financiera. Las mujeres que tienen sus propias carreras y recursos están en mejores posiciones para tomar decisiones románticas basadas en amor y compatibilidad en lugar de necesidad económica. Mi historia también ilustra la importancia del crecimiento personal continuo y la autorreflexión honesta. Había pasado tantos años evitando el autoconocimiento profundo que había perdido contacto con mis valores auténticos y mis deseos reales. El proceso de terapia y crecimiento personal me permitió redescubrir aspectos de mi personalidad que había estado suprimiendo y desarrollar una identidad independiente basada en mis propios intereses y valores. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que la humillación y el fracaso pueden ser experiencias tremendamente transformadoras si las abordamos con honestidad y disposición para el crecimiento. La vergüenza que sentí cuando Eduardo me dejó públicamente por una mujer más joven podría haberme destruido si hubiera permitido que se convirtiera en amargura y autocompasión. En cambio, usé esa experiencia como catalizador para cambios profundos que mejoraron fundamentalmente la calidad de mi vida. También he llegado a valorar la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo entre mujeres. Durante mis años más difíciles después del divorcio, fueron otras mujeres que habían pasado por experiencias similares quienes me proporcionaron el apoyo emocional y práctico que necesitaba para reconstruir mi vida. Este sentido de solidaridad femenina se ha convertido en un aspecto central de mi trabajo y mi identidad personal. Mi experiencia me ha hecho particularmente sensible a los mensajes culturales que condicionan a las mujeres jóvenes a ver el matrimonio como su principal fuente de seguridad y validación. Trabajo activamente para promover narrativas alternativas que enfaticen la importancia del desarrollo personal, la independencia económica
y la búsqueda de relaciones basadas en amor genuino y compatibilidad mutua. En mi trabajo actual, frecuentemente encuentro mujeres jóvenes que están considerando decisiones similares a las que yo tomé a los 23 años. Trato de compartir mi historia de manera que les ayude a comprender las consecuencias a largo plazo de casarse por razones puramente materialistas, sin ser predicadora o condescendiente sobre sus circunstancias específicas. También trabajo con mujeres que están pasando por divorcios después de matrimonios dependientes, ayudándolas a desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para reconstruir sus vidas como individuos independientes. Muchas de estas mujeres experimentan la misma crisis de identidad que yo experimenté, el mismo miedo sobre cómo sobrevivir sin la estructura que les había proporcionado el matrimonio. Una parte significativa de mi trabajo actual involucra programas educativos para mujeres jóvenes sobre planificación financiera, desarrollo de carrera y toma de decisiones románticas saludables. Creo firmemente que si más mujeres tuvieran acceso a educación sobre independencia económica y autoestima basada en logros personales, menos caerían en los patrones destructivos que yo seguí durante mi juventud. Mi segundo matrimonio con Carlos continúa siendo una fuente de felicidad y crecimiento personal. Hemos enfrentado desafíos que mi primer matrimonio nunca tuvo, incluyendo limitaciones económicas, presiones laborales y las complejidades de combinar dos carreras exigentes en el sector sin fines de lucro. Pero también hemos experimentado una intimidad emocional y una satisfacción de vida que mi primer matrimonio nunca proporcionó. Carlos y yo hemos decidido no tener hijos, una decisión que tomamos juntos después de consideraciones cuidadosas sobre nuestras carreras, nuestros recursos y nuestros deseos personales. Esta decisión ha sido controversial para algunos miembros de nuestras familias, pero refleja nuestra prioridad de tomar decisiones de vida basadas en nuestros valores auténticos en lugar de expectativas sociales. A través de nuestro matrimonio, he aprendido lo que significa ser parte de una asociación genuinamente igualitaria. Carlos y yo compartimos responsabilidades domésticas, tomamos decisiones importantes juntos, apoyamos mutuamente nuestras carreras y mantenemos identidades individuales fuertes dentro de nuestra relación. Es fundamentalmente diferente del modelo de matrimonio que había aprendido de Mercedes, donde la mujer se subordina al hombre a cambio de seguridad económica. Reflexionando sobre mi vida durante los últimos 10 años, puedo identificar claramente el momento en que todo cambió, cuando decidí buscar ayuda profesional y enfrentar honestamente los patrones destructivos que habían definido mi existencia durante décadas. Esa decisión requirió una vulnerabilidad y una honestidad que me aterrorizaban, pero fue el primer paso hacia la construcción de una vida auténtica y satisfactoria. Hoy, cuando encuentro ocasionalmente a personas de mi círculo social anterior, la diferencia en mi energía y mi presencia es evidente. Durante mi matrimonio con Eduardo, siempre estaba actuando, siempre estaba tratando de impresionar, siempre estaba midiendo mis palabras y comportamientos. Ahora puedo simplemente ser yo misma, expresar mis opiniones honestamente, mostrar mi personalidad auténtica sin miedo al juicio. La lección más importante de mi experiencia es que la seguridad real y la felicidad genuina no se pueden obtener a través de estrategias manipuladoras o dependencia de otras personas. Vienen del desarrollo personal continuo, de la construcción de habilidades y recursos propios, de la creación de relaciones basadas en honestidad y compatibilidad mutua.
Mi historia también demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones de vida destructivos y crear una existencia más auténtica y satisfactoria. A los 35 años, cuando mi mundo se desmoronó, pensé que era demasiado tarde para reconstruir mi vida sobre bases diferentes. Pero los últimos 10 años han sido los más gratificantes y genuinos de mi existencia. Para mujeres que están considerando casarse por seguridad económica, mi consejo es que desarrollen primero su propia capacidad de sostenerse, que exploren sus intereses y valores auténticos, que construyan identidades independientes fuertes antes de comprometerse en relaciones románticas. El matrimonio debe ser un complemento a una vida ya satisfactoria, no una solución a la inseguridad económica o emocional. Para mujeres que están pasando por divorcios después de matrimonios dependientes, quiero que sepan que aunque el proceso de reconstrucción es desafiante, también puede ser increíblemente liberador y transformador. Las crisis a menudo contienen oportunidades para el crecimiento que no son visibles mientras estamos en medio de ellas. Mi humillación cuando Eduardo me dejó por una mujer más joven se ha convertido en una fuente de sabiduría y fortaleza que uso diariamente en mi trabajo y en mis relaciones personales. He aprendido que las experiencias más dolorosas frecuentemente contienen las lecciones más valiosas, que el crecimiento genuino a menudo requiere pasar por periodos de descomposición antes de la reconstrucción. Hoy puedo decir con certeza que soy una mujer completamente diferente a quien era hace 15 años. He encontrado mi voz auténtica. He desarrollado una carrera que me proporciona propósito y satisfacción. He construido un matrimonio basado en amor y respeto mutuo, y he creado una vida que refleja mis valores genuinos en lugar de expectativas impuestas externamente. Esta transformación no habría sido posible sin pasar por la humillación y el dolor del fracaso de mi primer matrimonio. Esas experiencias difíciles me forzaron a confrontar verdades sobre mí misma que había estado evitando. Me motivaron a buscar ayuda profesional y me proporcionaron la determinación necesaria para hacer cambios fundamentales en mi manera de vivir. Mi historia es un testimonio de que es posible recuperarse de decisiones equivocadas, de que las mujeres pueden reconstruir sus vidas después de fracasos matrimoniales devastadores, de que la autenticidad y la independencia proporcionan una base más sólida para la felicidad que la manipulación y la dependencia. Para cualquier mujer que esté leyendo esto y reconozca elementos de su propia experiencia en mi historia, quiero que sepas que el cambio es posible, que nunca es demasiado tarde para crear una vida más auténtica, que las crisis pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento si las abordamos con honestidad y valentía. Mi humillación se convirtió en liberación, mi fracaso se convirtió en crecimiento, mi pérdida se convirtió en ganancia. Esta transformación no fue fácil ni rápida, pero fue posible y fue la experiencia más valiosa de mi vida entera.